Buenas noches y le damos una bienvenida a cada uno aquí en Zoom y en Facebook. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos dirija en este estudio. El tema de hoy es la tribulación. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, PSP, que significa precepto sobre precepto, de del Ministerio de Precepto Internacional. Vamos por el tercer tomo y estamos en la lección 5. El tema que tenemos se llama la tribulación y vamos a desarrollarla entre todos. Voy a compartirle la pantalla. Johnny, ¿me ayuda a recibir personas, porfa? Sí, señor, claro que sí. Gracias, gracias. Ujú, ujú, Ok. Bien, estamos entonces en la lección 5. Vamos a pasarnos. ujú. Vamos a ver. Eso fue lo que vimos la semana pasada. ¿Ustedes se recuerdan? Una clave para entender todo esto que vimos la semana pasada es recordar esto que está aquí abajo, a mano izquierda, que cuántos tipos de personas hay en la Biblia. Está, en la Biblia está el pueblo de Israel, el pueblo Ajá, físico, ajá, la iglesia ajá, y los gentiles. es correcto. Y en estos pasajes que estuvimos viendo de Mateo 23 y 24, ¿de cuál de esos tres tipos de personas se está hablando? De los israelitas. Exactamente, de los judíos. Es por Ujú. eso que cuando aquí habla que en Mateo 24, el 36 al 51, dice que verán la señal del Hijo del Hombre y que vendrá con poder y gloria y que enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro puntos de la tierra. No está hablando del arrebatamiento porque está hablando del pueblo eh, eh, israelita. Tal vez seguro van a haber algunos gentiles que se van a convertir también. Y entonces, pero vimos que todo el tema aquí se refería a judíos, porque ¿de qué ciudad se estaba hablando ahí? ¿Cuál ciudad Je- era? Ajá, De Johnny. Jerusalén. Jerusalén, exactamente. Ujú. ¿Y qué edificio de Jerusalén se habla? El templo de Dios, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, el de- santuario. Bueno, sí. el templo de los judíos, Sí, exactamente. ujú. Bien, ¿hay alguna pregunta sobre esto que vimos la semana pasada? Si no, entonces pasamos a, a esto. Vamos a recordar que Daniel, el rey Nabucodonosor, tuvo un sueño y se lo olvidó. Y Dios le reveló este sueño a Daniel. Daniel oró con sus amigos y en el sueño, este, el rey había visto una gran imagen. La cabeza era de oro y era el imperio, representaba el imperio de Babilonia de ese momento. Luego iba a ser vencido por un reino inferior, que eran los medos y los persas. Luego, los medos y los persas iban a ser vencidos por los griegos. Los medos y los persas eran representados con la plata y los griegos por el bronce. Y luego los griegos iban a ser conquistados por los romanos. Ahí ya llegamos al tiempo de Jesucristo. ¿Ok? Vean, muy interesante. Busquemos ahí en nuestro registro de observaciones, este, ¿en qué capítulo nos habla de la bestia ahí en Apocalipsis? ¿Quién se acuerda? Me siento solito, no los escucho. A ver, ¿en qué capítulo de Apocalipsis aparece la bestia? A ver, que me digan, por favor. ¿Será que estoy solo? Pero a ver. No, En aquí el, estamos, aquí en el, estamos. Bueno, en el- ok. Este,
A ver, ¿qué capítulo nos En el 12, está tibia? donde aparece la mujer y el dragón, ¿no? Ahí aparece la el mujer 13, en el 13, exactamente, muy bien. Ahora vean, ustedes van a buscar Apocalipsis 13, 2, versículo 2. Ahí está hablando de la bestia. Johnny nos lo va a leer y y les voy a hacer unas preguntas porque vamos a comparar este versículo con la visión que Daniel tuvo. Porque en Daniel capítulo 2, esta es la visión que Dios le presenta a Nabucodonosor cuando él se acuesta y quiere saber qué va a pasar en el porvenir, le revela lo que va a pasar. Sin embargo, hace que se le olvide para que él pueda llamar a Daniel y Daniel le pueda revelar qué es lo que iba a pasar en el porvenir. Pero cuando Dios le revela a Daniel esta misma visión, ya no se la revela como una estatua, sino que en el capítulo 7 de Daniel, ¿alguien recuerda cómo se lo revela a Daniel? Eh, Aquí están. sí, sí, como animales, Sí, con como, bestias. con bestias. Ajá, Con sí. bestias, ok. Entonces el reino de Babilonia era representado con qué animal? El león, El león, exactamente. Los medos y los persas, ¿con qué animal eran representados? como un oso y un carnero. Exacto. Con un oso, no, con un oso. Ah, ok, ok, ok. Sí, porque ese ya es Daniel 8. Ve, Ok, vamos aquí. ujú, ok. Ok, los griegos, ¿con qué era representado? Leopardo, Un leopardo, ¿verdad? ¿Cuántas cabezas tenía ese leopardo? 4. 4 cabezas. Muy bien. Una pregunta, hermano Walter. eh, de casualidad, ¿usted puede hacernos el enlace con Facebook? Sí, señor. Muchas gracias. Y hermana Cristina nos ayuda como siempre, con los chats, por favor. Sí, señor. Gracias. El leopardo, ¿cuántas cabezas tenía? 4. 4, muy bien, muy bien. Y la cuarta bestia, ¿cómo era esa cuarta bestia? Una vez era horrible, Era una muy bestia espantosa. Muy bien, ahora espantoso, vean. sí. Ok, ahora vean Apocalipsis 13, 2. Léalo bien despacio, Johnny. Ujú. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Ok, entonces, tomando en cuenta esta visión que tiene Juan, ¿qué aprenden ustedes de esa visión? ¿Cómo es esa bestia? Teniendo en cuenta Daniel capítulo 7. ¿Cuál es la primera característica que le aparece a la bestia que ve Juan en Apocalipsis 13? Bueno, antes de eso, esa bestia, ¿quién es? Apocalipsis 13, 2. ¿De cuál bestia estamos hablando? De la primera. De la primera bestia, exactamente, para el futuro, ¿verdad? ¿Ok? Bien, ¿cuál es la primera característica que en Apocalipsis 13, 2 nos presenta esa primera bestia? Era semejante a un leopardo. Entonces, si tomamos en cuenta Daniel capítulo 7, ¿qué nos está diciendo Apocalipsis 13, 2? Que es un imperio, el imperio de Babilonia. De Grecia. Exacto. Ay, Tiene sí, perdón. algo, tiene algo de los de Grecia, tiene algo de los griegos, ¿ok? Bien, Sí, señor. tiene algo de los griegos, no todo, pero seguro lo mejor de los griegos. ¿Qué otra es la característica que tiene esa bestia? Que tiene los pies que eran como un oso. Exacto, entonces, ¿qué nos enseña Daniel capítulo 7? De que tenía un poco de los medos y los persas. Es correcto. ¿Y cuál es la otra característica? Que tenía una boca como león. Entonces, ¿qué nos dice con respecto a Daniel capítulo 7? Que tenía un poco de Babilonia también. Es correcto. Ok, vea qué lindo cómo la Biblia nos interpreta la misma Biblia. Aquí
el Espíritu Santo nos está enseñando a través de Juan que esa última bestia que va a estar, que aparece en Apocalipsis capítulo 13, va a tener algo de los griegos, algo de los medos y los persas y algo de los de Babilonia. Y sin embargo es una bestia diferente. Ok, recuerden que el dragón, ¿quién es? Satanás, Satanás. ¿Y cuántas cabezas tiene el dragón? 7 cabezas, 7 cabezas. ¿Y qué tienen las 7 cabezas? coronas, Exacto. ¿Y qué representan las coronas? reinos. Exacto. Esos 7 reinos, mírenlos. Los primeros son los egipcios. Luego los asirios. Ya llevamos 2. Luego los babilonios, que están ya aquí en Daniel, para el tiempo de Daniel. Luego los medos y los persas, ya llevamos 4. Luego los griegos, ya llevamos 5. Y por último, número 6, los romanos. Y esto hasta aquí es historia, historia que se cumplió. Ya eso se cumplió, está en el pasado. Entonces, Satanás es el que ha tenido la influencia sobre esos reinos. Y ahora, a lo último, Satanás lo que va a hacer es coger lo mejor de esos últimos 3 imperios, agarrar lo mejor para tener el nuevo reino o el último reino que es el de esa bestia. ¿Qué piensan sobre eso, hermanos? Pues va a ser de lo peor. Es un poquito de cada uno. Exacto. Va a ir con mucha fuerza, va a tener mucha fuerza. Pues Ujú. sí, y va a ser como 4 veces peor, se puede decir. Exacto, exacto. Sí, Y a la vez, humanamente hablando, es lo mejor, ¿ok? sí, sí, sí. Porque agarra lo mejor de todos los imperios y lo hace en un solo imperio, ¿verdad? Claro, Ujú, en maldad es lo peor, pero en organización, en lujo, como los de ujú, Babilonia, ujú, va a tener algo de lujo de Babilonia, va a tener algo de la fuerza de los medos y los persas, va a tener esa conquista que tuvieron los griegos, que conquistaban rápido, y esa es la última vez. Muy bien. Luego, en esta visión que tiene Daniel, hay un intervalo de tiempo. Este intervalo de tiempo es el tiempo en que nosotros estamos hoy día. ¿Ok? Ese es el tiempo de la iglesia. Por eso creemos que cuando Cristo venga por la iglesia, entonces va a resucitar el imperio romano. ¿Ok? Y es esto lo único que falta que se cumpla de esta imagen. Son prácticamente los pies. ¿Cuántos dedos tienen los pies? 5. 10. Adiós. Ok. Sí. Ay, ay, ay. 10 dedos. ¿Y qué tiene esta bestia de Apocalipsis 13? 10 10 reyes. 10 reyes. cuernos. 10 cuernos que representan 10 reyes. Es lo Ujú, mismo, aquí están representados por 10 dedos. ¿Ok? Esto es lo que falta que se cumpla. Y se va a cumplir cuando haya pasado la plenitud de los gentiles. ¿Ok? Entonces se va a manifestar el anticristo en el tiempo de la tribulación y viene una piedra cortada no con manos, sino que es del cielo y le va a dar a la estatua por los pies, va a vencer a esos 10 reyes, va a vencer al anticristo y esa tierra se va a convertir en un monte que va a llenar toda la tierra y ese es el reino de los cielos. Así es como empieza el milenio. ¿Alguna pregunta o algo que queramos agregar a esto? Ok. Vean esto, este cuadro es este mismo que está aquí, pero como está así de lado, cuesta verlo. Vamos a pensar un poquito en esto. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 17 al 28. Entonces busquemos ahí, lo tenemos en nuestro libro. Daniel está en la página 147. Amén. Página 147 de nuestro libro.
Y vamos a leer Daniel 7 del 17 al 28. Cualquier pregunta, la hacemos. Una pregunta, no me acuerdo si oramos. No, no No, oramos. señor. No, ¿verdad? Ok. No, no, señor. Ok, vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, que te glorifiquemos, que podamos aprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, si la mayoría de esta estatua ya se cumplió, obviamente lo poquito que falta se va a cumplir también. Ya esto de aquí para atrás es historia. ¿Ok? Y esto que está aquí, este intervalo es donde estamos nosotros hoy día y esto es lo que falta nada más. ¿Ok? Bien, vamos a ir leyendo Daniel 7, del 17 al 28. Voy a pedirle a Johnny que no lo lea. Voy a irlo interrumpiendo y ustedes también pueden interrumpir haciendo pregunta o algún comentario, porque realmente, para estudiar la Biblia hay que leer la Biblia, ¿verdad? De 17 al 28. Sí, Ok. Estas bestias enormes que son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. vamos a parar un momentito. Está hablando de cuáles, según esta estatua. De las bestias que vio Daniel. ¿Cuántas? El ¿Cuál? león, el Ajá, oso, el leopardo y la bestia. es correcto. Es Sí, espantosa, sí. esos cuatro, exactamente, de eso están hablando, ¿ok? Bien, versículo 18. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. Ok, ya está viendo esta parte, Daniel, ahí, ¿ok? Esta parte cuando el Hijo y los santos del Altísimo reinarán. Y según el libro de Apocalipsis, ¿cuándo va a ser eso? Esto será en el milenio, ¿verdad? Es correcto, es Ajá, correcto. sí, Muy bien. sí. ¿Quién va a vencer a los 10 reyes? Cristo. Cristo, exactamente. Entonces, según Apocalipsis, ¿dónde está eso? ¿En qué capítulo de Apocalipsis? Mm. ¿Qué? Vamos a ver. ¿En qué capítulo de Apocalipsis está eso? En el 20. Está tibia. Y El 20 es el milenio, ¿verdad? Pero ¿en qué capítulo Cristo vence al anticristo y al falso profeta y a los reyes de la tierra? El 19. En el 19, es Sí. correcto. ¿Ok? Entonces, aquí, digamos, cuando la piedra pega aquí en los pies, es lo mismo que Apocalipsis 19, y aquí es lo mismo que Apocalipsis 20, donde empieza el milenio. Bien, seguimos leyendo entonces, versículo 19, estamos en la página 147, Daniel capítulo 7, versículo ahora 19. Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente de todas las demás, y en gran manera terrible, con sus dientes de hierro y sus garras de bronce, y que devoraba, desmenuzaba y pisoteaba los restos con sus pies. Don Agustín, siento como que necesito llamar a algunos de ustedes para que me ayuden. Vamos a ver, don Agustín, ¿dónde está? Así que está. Don Sí, Agustín, señor. dígame una cosa. Aquí, este versículo 19, ¿de cuál de estas 4 veces está hablando? De la segunda. Esta. Entonces, acerca de la cuarta vez que era diferente de todas las demás. Ajá. ¿Cuál sería de estas 4? ¿Ve dónde estoy apuntando? Oh, no, ¿No ve? no, no la veo. Ok. Para ver. Sería Ok, la cuarta, sí, sería la ya, cuarta. sí, Sería, la cuarta. sería esta, exactamente. Voy a ver en la página, en la Sí. página 35, Pero ustedes lo ven aquí, ¿no? No. Sí, Ah, sí, sí, yo lo veo, papi. yo es que lo tengo muy pequeño. sí, seguro está con un teléfono. Ok, ok. Está Sí, bien. sí. Sí, sí, no hay problema. Bien, entonces sí, es la cuarta bestia. Ajá. Versículo 20, Johnny, Apocalipsis Ujú. 7:20.
Y la verdad acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro cuerno que había surgido, delante del cual cayeron 3 de ellos, es decir, el cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba con mucha arrogancia y cuya apariencia era mayor que la de sus compañeros. Ok, ¿quién piensan ustedes que es ese cuerno que habla aquí en El falso profeta. ¿está tibio? No. No. A ver, ¿quién es ese cuerno pequeño? Vamos a leer el próximo versículo. Tal vez eso nos ayuda. El falso, perdón, Versi- ¿cómo se llama? Sí, versículo 21. 21. Ok. Sí. Que mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos. Aquí, en Apocalipsis, en un capítulo nos dice que alguien va a hacer eso. ¿En cuál capítulo y quién es ese alguien? Luis Fernando, ¿usted recuerda? No es Satanás, no. El anticristo. La Eh, segunda bestia. mm, mm, es el anticristo. Vamos a ver, pero Luis, ¿qué dice usted? Estando buscando. Ah, ok, Apocalipsis 13, ¿verdad? Que dice que alguien va a hacerle guerra a los santos y va a prevalecer sobre ellos en Apocalipsis 13. ¿Quién es ese alguien? Vamos a ver. Johnny, ¿no es el anticristo? Sí, sí, es el anticristo. ¿Cómo se le llama en Apocalipsis 13? La segunda bestia. La segunda bestia, ¿quién es? El dragón, ¿Quién es el dragón? Satanás. Satanás. Ok, entonces no es la bestia, ¿verdad? ¿No? ¿Y la segunda bestia quién es? Según Apocalipsis 13. El falso profeta. Ok, entonces, ¿quién es ese que ataca a los santos y los vence? El falso profeta. El anticristo. Sí, el anticristo, pero ¿cómo se le llama en Apocalipsis 13? Ah, El dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. No, perdón. Entonces es Satanás. La primera vez. La primera bestia. Ah, Sí. Wow. Por fin, por fin. Es la primera bestia, recuerden, que se le da el dominio sobre todo el mundo. Ujú, ¿Recuerdan? ujú. Y Ajá, Sí. él ataca a los santos y los vence. Entonces regresemos a Daniel capítulo 7, que Rocío respondió bien. Ella dijo que es el anticristo y está bien, pero es que yo quería que me lo respondieran, que me lo identificaran también con Apocalipsis 13, porque en Apocalipsis 13 aparece como la bestia que le podríamos llamar como la primera bestia. Así que podemos decir que es el anticristo, o sea, Rocío respondió bien, pero también podemos decir que es la primera bestia, ¿verdad? Porque la segunda bestia, ¿quién es? El falso profeta. El falso profeta, exactamente. ¿Y qué va a hacer el falso profeta? ¿Cuál es el trabajo del falso profeta? Hacerle Hacerle- propaganda a la... Es Perdón, correcto. perdón, Cristina. Ok. No. Iba a decir eso también. Ajá, No, que interrumpí a Cristina, perdón. ajá. Ok. No, Entonces, sí, ajá. Cristina. Que va a ejercer toda autoridad de la primera bestia. Le va a hacer propaganda, como eh, decía Johnny David. Es correcto, es correcto. Así que la segunda vez en realidad prácticamente no se ve mucho o no se ve en Daniel capítulo 7 porque la bestia importante, ¿quién es? La primera. La primera, exactamente. Y lo que hace la segunda bestia es exaltar esa primera bestia. Entonces, si regresamos a Daniel capítulo 7, versículo 20 y 21, ¿quién es ese cuerno? La primera bestia, el anticristo. La primera bestia, el anticristo, es correcto, ¿ok? ¿Por qué? Porque dice que hace guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos, y es lo mismo que dice en Apocalipsis 13 sobre la primera bestia. Seguimos ahora con Daniel 7:22. Hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino.
Ok, ¿cuándo en Apocalipsis es que sucede esto? Eso fue antes del milenio. Ok, ¿en qué capítulo? Cuando, el 19, Ok, ¿y cuándo qué, Johnny? cuando ya se hace la guerra, el Armagedón. Es correcto, es Ajá. correcto. Muy bien. Y según Mateo 24, ¿alguien recuerda cuándo es que sucede esto? Sí, eso lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Sí, la Sí. semana pasada. Ajá. Eso sucede, ay, justo cuando, ay, ¿cómo era esto? Ay, ya se me olvidó. Está en Mateo. Cuando se levantan los falsos profetas y que dice que verán señales, no. Eso es antes. Jesús Cristo. Según, eso está en Mateo 24, versículo 29 y 30. Cuando después de la tribulación, Es correcto. ¿Qué sucede después de la tribulación? Según que Mateo, entonces la señal del Hijo del Hombre. es correcto. Entonces, eso concuerda con qué parte de Apocalipsis? El 19. El 19, cuando Cristo Sí. viene con los vestidos teñidos en sangre para pelear ahí en el Armagedón. ¿Ok? Vean cómo concuerda estas profecías. Seguimos ahora con Daniel 7:23, página 147, Daniel 7:23. Si yo le pregunto a usted, entonces, y usted no sabe, no se preocupe, ¿verdad? Pero también usted me puede hacer una pregunta. Eso no sería justo, pero no, mentira. En lugar de contestarme, usted me puede decir, es que no entiendo esta parte, y ahí usted se zafa, pero bien bonito, y nadie va a creer que no sabe. O que no es que no sabe, que tal vez en este momento no tiene la respuesta, o la tiene, y por miedo se confunde y siente que no la tiene. Porque yo creo que la mayoría, o varios, tienen la respuesta. Versículo 23. Después me dijo, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra que será diferente de todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la pisoteará y la desmenuzará. Muy bien. Ok. No sé si, dígame, ¿puedo hacerle una pregunta a todos los que están o hay alguien que prefiere que no le pregunte? Yo, ¿Usted no, prefiere que no le pregunte, Candy? sí, por favor, gracias. Ok. ¿Alguien más quiere que no le pregunte? Por favor, dígame. Y yo prefiero responder cuando puedo. Ok. Yo paso también. También, ok. Bien, entonces, bien. Hay 3 que prácticamente no y no hay ningún problema. Pero entonces, Sander, usted no dijo que no. Así que, escúcheme, Sander. Cuando en el versículo 23 habla la cuarta bestia, ¿de cuál bestia se está refiriendo en este dibujo? Y Diana, ya casi la vamos a escuchar su pregunta o su respuesta. Sander, ¿Qué dice la bestia, mi hermano? ¿cuál de estas 4 que están aquí en este cuadro se refiere? Es la que es, lo que está abajo que dice la bestia. ¿Perdón? Sí, El que está abajo que es la bestia. Usted ve que aquí hay 4 bestias. sí, papi, él le está diciendo el nombre, que se llama bestia. Ok, sí, Sí. perfecto, bien Ajá. respondido. Respuesta definitiva. Muy bien, excelente. Ok, bien, versículo 24, Daniel 7:24. Sí, señor. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Ok, entonces ahí vemos algo que no habíamos visto en Apocalipsis. Porque en Apocalipsis, esta primera bestia va a gobernar el mundo a través de ¿quiénes? De 10 reyes. Es correcto. Ahora, aquí en Daniel nos da un detalle que en Apocalipsis no aparece. ¿De dónde salió la primera bestia? Según el libro de Daniel. Se levantó de los 10 cuernos. Es correcto. De esos 10 reyes se levantó esta bestia, ¿ok? Originalmente era uno de esos 10 reyes. Ujú. ¿Ok? Según aquí en Daniel, él va a quitar a 3 y él se levanta y seguro entonces pone otros 3. Es posible que esos 3 que
que él, ¿qué es lo que dice? Dice que, vamos a ver, y los 10 reyes son 10 reyes que se levantarán y otro se levantará después de ellos, versículo 24, y será diferente a los anteriores y subyugará a 3 reyes de los 10, que seguramente están esos 10 reyes que son según un gobierno mundial, un gobierno global en ese momento, y esos 3 seguros son personas que no van a querer sujetarse a este hombre, entonces él los va a quitar y va a poner a otros 3 y entonces él queda como el líder supremo a través de esos 10 reyes que se van a sujetar por completo a esta primera bestia. Seguimos ahora. Bueno, Diana, tenía una pregunta. Buenas noches. No, en Buenas realidad noches. no era una pregunta, era para decirle que por aquello me preguntan. No entiendo mucho por si me equivoco y digo algo que no es. Y no se preocupe, la mayoría a veces nos equivocamos y lo bueno es seguir participando, aunque nos equivoquemos, porque todos aprendemos aún cuando la respuesta no la decimos correcta, pero si usted gusta no le hago preguntas también, pero también usted sí puede hacer preguntas y así le queda más claro. ¿Estamos de Está acuerdo? bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Mm. Ok, entonces Walter, ¿tenemos algo de Facebook? No, bueno, solamente acá que nos está acompañando Rosita, que nos dice hola. Ok. Doña Rosy y de doña Lisette Castro, que Dios les Ok. bendiga, Ok. ¿verdad? Ujú. Y exactamente, por el momento. Ok, saludamos a Rosita, a doña Rosy y a Lisette Castro. Nos alegra mucho que estén ahí en Facebook. Bien, seguimos ahora con el versículo 25. Daniel 7:25. Él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y la ley, y le serán entregados en sus manos por 3 años y medio, un tiempo, tiempos y medio tiempo. Muy bien. Ahora, recuerdan que de eso nos habla ahí en Apocalipsis 13, que él va a hacer persecución contra los santos. Hermanos, ¿recuerdan? Sí, señor. Ok. Sí, señor. ¿Y qué va a intentar hacer él? Según ahí Daniel 7:25. ¿Qué intenta hacer? Pues él trata de, bueno, blasfemar, elevarse Cambiarlos con... Ah, sí, perdón. Sí, ¿cambiar qué? de la ley. Intentará cambiar los tiempos de la ley. Los Y la ley. tiempos y la ley, sí. Los La ley. tiempos. Ajá, exactamente. Y oiga que en realidad él es... Ajá. Cristina. ¿Iba a decir algo? No, Ok, vean que no dije. bien. Vean que el espíritu del anticristo está aquí desde hace 2000 años. Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 2 creo. Muchos anticristos han salido por el mundo. ¿Ok? Entonces el espíritu está aquí en el mundo, ¿verdad? Pero el anticristo todavía no está. Johaira, ¿cuál es su pregunta? O lo que quiera compartir. Sí, bendiciones a todos. Pastor, una consultita. Cuando el versículo 25 dice que él intentará cambiar los tiempos, porque sabemos que la ley sí es posible que él pueda cambiarla, pero Ajá. cuando se refiere específicamente a cambiar los tiempos, exactamente, ¿qué podría ser? Sí, eso es extraño, ¿verdad? Es extraño. Yo escuché que había un país y yo sinceramente me quedé así como dicen en las nubes, que estaban intentando no usar reloj y no tener en cuenta los días. Estoy hablando de un país muy, muy moderno. Creo que, si no me equivoco, está en Europa. No sé si tendrá algo que ver con esto. Paola, ¿quiere decirnos algo? Yo creo que eso se refiere a que él va a eliminar todas las festividades religiosas
como la ok. Navidad, Semana Santa, todo lo que tiene que ver con cosas que representan algún tipo de religión, el Ramadán, no solamente lo cristianismo, digamos que las grandes fiestas como Semana Santa y eso, sino cualquier otro festival o celebración de cualquier pueblo, porque él va a tratar de hacer solo una cosa, que es adoración hacia él mismo. Y si va a imponer fiestas o algo así, él quiere que todo el mundo se olvide de sus cultos y sus religiones y todo eso. Ah, muchas gracias, Paola. Buenísimo. Yohaira, ¿eso le ayuda? Sí, de todas formas, yo creo que uno debería seguir buscando, Sí, porque como claro. bien dice usted, sí, claro, seguir leyendo, más adelante quizá nos dé alguna respuesta, porque con respecto a lo que dice la hermana Paola, Ajá. cuando dice cambiar la ley, pues yo creo que también lo que son las fiestas entraría dentro de lo que es ley, ¿verdad? Se han Sí. instituido conforme a ley, según en algunos países, Sí. pero creo que podría ir un poquito más allá con respecto a eso de cambiar los tiempos. ¿Quién sabe a qué se referirá esa parte, verdad? Sí. Y más bien, muchísimas gracias, la hermana Paola. Muchísimas Claro, gracias. claro, claro. Ahora vean, hoy día nosotros estamos viendo en nuestros propios ojos, enfrente nuestro, cómo la gente, los gobiernos están tratando de cambiar la ley. Estoy hablando de la ley de Dios. Cómo les están enseñando a la gente y a los niños que lo malo es bueno y lo bueno es malo. O sea, el espíritu del anticristo ya está en el mundo, ¿verdad? Y es por eso que usted ve que la gente está confundida, porque la gente lo que están haciendo es tratando de negar todo para poner una nueva ley, ¿ok? Están tratando de negar principios, ¿cómo se llama esto? Valores, para, Valores, pues. sí, para poner nuevos valores. Eso es una forma de cambiar la ley. Ahora, en este momento, como estamos aquí, el Espíritu Santo mora en la tierra desde hace 2000 años, a través de la iglesia, eso se logra, pero no en una forma global, porque el Espíritu Santo a través de la iglesia está deteniendo esto, ¿ok? Cuando la iglesia y el Espíritu Santo sean quitados, eso es como quitar el muro de la represa y va a venir toda esa inundación donde el anticristo va a cambiar la ley y va a hacer lo que él quiere, ¿verdad? Bien, vemos que dice que proferirá palabras contra el Altísimo. Eso lo vimos también en Apocalipsis, ¿cuál capítulo? ¿Quién recuerda? A ver. ¿En qué capítulo de Apocalipsis dice que un hombre va a blasfemar contra Dios? Bueno, entonces vamos a buscar un candidato por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Luis Fernando. 13:6. 13:6. Eso, muchas gracias. 13:6. Se refiere al anticristo. Excelente. Ustedes saben que yo escuché la otra vez que había un país en Europa, pero estoy hablando de hace, no sé, tal vez 20 años más o menos, donde los buses, lo que tenían afuera eran blasfemias contra Dios. No eran anuncios como a veces tenemos aquí en los buses, sino blasfemias contra Dios. Todo eso me hace ver que el espíritu del anticristo se está moviendo en el mundo, ¿verdad? No ha tenido todavía un control total por lo que hablamos anteriormente. Seguimos leyendo, Johnny, Daniel 7:26. Pero el tribunal se sentará para juzgar, y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido para siempre. ¿A quién se le quitará el dominio? ¿Cómo se llama? ¿Quién es el que tiene el dominio en la tierra en ese momento? El diablo. La primera bestia. La primera bestia, exactamente. Que el diablo le dio su poder y su autoridad y su trono, ¿verdad? Pero es la primera bestia. Entonces, ¿quién va a ser, a quién se le va a quitar el dominio? ¿A quién va a ser aniquilado y destruido para siempre? La primera bestia. La primera bestia. ¿Y cuándo sucede eso en Apocalipsis?
¿En qué Eso es en el 19, ¿verdad? Es correcto. Ujú. Correctísimo, ahí está. Sí. Versículo 27, Daniel 7:27. Y la soberanía, el reino, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. ¿Eso con qué concuerda en Apocalipsis? Con el 20, con el milenio. Es correcto. Versículo 28, Johnny. Hasta aquí la revelación. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron en gran manera y mi rostro palideció, pero guardé el asunto en mi corazón. La palabra de Dios es tan fuerte que a veces nos hace sentir así, ¿verdad? Hasta puede hacer sentir hasta enfermos. Un pastor de Inglaterra decía que como la palabra de Dios es una espada de doble filo, aún las espadas cuando se guardan en el talabarte, rompen el talabarte, ¿verdad? Y cuando la guardamos en nuestra vida, a veces puede quebrantarnos un poco porque es la palabra de Dios. Y eso es lo que le pasó a Daniel. Bueno, cualquiera que lee el libro Apocalipsis por primera vez, se le para la peluca, ¿verdad? O si ve esto. Y para Daniel era por primera vez que estas revelaciones aparecían. Ahora vamos a Daniel capítulo 9. Está en la página 145 de nuestro libro. Página 145. Daniel 9 del 24 al 27. Vamos a leerlo de la misma forma. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. ¿Cuántas semanas, hermanos? 70. 70. Ok. ¿Sobre quién están decretadas esas 70 semanas, según Daniel? Israel, los Para el judíos. fin. Israel. ¿Cómo sabemos que es Israel? Porque dice sobre tu pueblo, que eso Ah. sería el pueblo de físico. Tu santa ciudad. Y su santa ciudad, sí. Y, sobre tu pueblo, y le está hablando a Daniel, y Daniel era israelita, ¿verdad? Ujú, Ok. sí. ¿Y esa santa ciudad cuál es? Jerusalén. Jerusalén. Es correcto. Entonces, eso es algo que Daniel vio, y después de que se cumplan esas 70 semanas, ¿qué es lo que va a suceder según ese mismo versículo? Va a poner fin a la transgresión. Ok, ¿qué más? Para terminar con el pecado. Es Dice, correcto. Expiar la iniquidad. Es correcto. ¿Y qué más? Y traer justicia eterna. Ok. ¿Y qué más? Para Ungir sellar el la lugar visión. santísimo. Ok. ¿Y qué más? Ungir el lugar santísimo. Ok, sí, muy bien. Ahora vean, entonces eso significa, juntándolo con otras profecías, que en el milenio el templo en Jerusalén va a funcionar. Ok. Va a estar en función. Porque dice que va para ungir el lugar santísimo. Eso es cuando se terminan las 70 semanas. Ok, si son 70 semanas, multiplicamos 70 por 7, ¿cuánto da? Mientras ustedes hacen ahí la matemática, escuchemos lo que nos quiere decir Yohaira. Sí, pastor, ahora que usted habla lo del templo, no sé si sabían que ya Israel está preparando los utensilios y las cosas que van a formar parte del templo. Es correcto. Yo estuve visitando ahí, hago todos estos comentarios siempre porque tuve la oportunidad de verlo, Ajá. ¿verdad? Y a mí esas cosas me impactaron mucho porque es como uno ver la Biblia, ¿verdad? Pero ver la física cuando uno visita Israel. Y a nosotros nos llevaron a un lugar que francamente no estaba todavía así como que ampliamente abierto al público, pero nos dieron la oportunidad de penetrar ahí, de entrar a ese lugar. Y es un lugar donde están las réplicas, o sea, algunas réplicas, ¿verdad? Y videos de cómo están preparando las cosas para ese templo. Entonces, para aquellos que tienen todavía quizás alguna duda de que eso podría ser mentira o que eso va quizás a tardar muchos años, no, ellos ya se están preparando para ese templo que piensan construir. Claro está que como usted lo ha mencionado, ¿verdad? Eso va a ser producto de una guerra,
porque eso está de un lado que le pertenece ahorita a Palestina, Sí. ¿verdad? Pero sí ellos están a todo vapor, si se puede usar el término, preparando todo para el templo. Y nosotros tuvimos la oportunidad de ver réplicas de muchas cosas. Réplicas porque ellos lo que es realmente, lo que van a usar, obvio, no lo van a tener de vista al público, sino que ellos tienen algunas cosas, la tienen como una réplica o algo como falso para que la gente tenga la idea de que eso sí está en pie. Yo escuché que realmente ya lo tienen construido prefabricado y que cuando ya tengan el espacio es nada más de juntar todas las piezas. Eso es lo que escuché yo, pero no estoy Exactamente así es, pastor, así okay. es. Sí, señor. De hecho, la que hace estos estudios, Kay Arthur, también ha viajado ahí a Israel y ya consiguieron los israelitas la vaca alazana, que es como un café rojizo, que es la que se usaba en el Antiguo Testamento para la purificación, que la sacrificaban y se la llevaban afuera de la ciudad, la quemaban y agarraban la ceniza y le echaban, creo que en agua, y cuando alguien tocaba un muerto quedaba inmundo, entonces le echaban esa agua de purificación. Esa vaca ya la tienen, que no la tenían. Y también es interesante saber que ellos ya saben quiénes son levitas. O sea, los israelitas de hoy día, muchos ya saben a qué tribu pertenecen. Y es muy importante la de los levitas porque ellos son los que van a servir en el templo. Entonces son cosas muy interesantes. Este es un pueblo que nos habla que Dios realmente existe, ¿verdad? Porque es un pueblo que estaba muerto, resucitó en 1948, convirtió el desierto en un bosque, venció a todos los enemigos rapidísimo y solo con la protección de Dios pudieron haber hecho todo lo que han hecho ellos. Me parece que Luis Fernando quiso decir algo, ¿o me equivoco? Bien, entonces, no, ok, perfecto. Entonces, ¿cuánto es 70 semanas? 490. 490, ok. Ahora vamos a ver, según este mismo pasaje, si son 490 semanas literales o qué. Ahora, ¿cómo podemos saber estas cosas? Estas cosas a veces se llegan a saber por la historia. Entonces, la misma historia nos puede decir de qué clase de semanas estaban hablando. Ok, obviamente, esas 70 semanas no se han cumplido, porque si se hubieran cumplido ya las 70 semanas, ¿qué estaría sucediendo en el mundo? Según vimos ahí en Daniel 9:24. La tribulación. No. Si ya hubiera terminado las 70 semanas, según Daniel 9:24. Perdón, el milenio. El milenio, sí, porque ya se hubiera puesto fin a qué. A la tribulación. Ajá, exacto. Y a la bestia, al anticristo y al falso profeta. Es correcto. Y según Daniel 9:24, ¿a qué ya se hubiera puesto fin? A la transgresión. Exacto. ¿Se hubiera terminado con qué? Con el pecado. Es correcto. ¿Y se hubiera expiado qué? La iniquidad. Es correcto. Y ya hubiera traído la justicia eterna. Ya estaríamos en qué época según Apocalipsis. El milenio. En el milenio. Y obviamente no estamos en el milenio, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que esas 70 semanas no se han cumplido. Vamos a ver si se han cumplido algunas. Ok, vamos a ver aquí en el chat. Ok, Johaira dijo milenio. Muy bien, también. Ok. Leemos ahora el versículo 25, Johnny, Daniel 9:25. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia, perdón. Ok, entonces, ¿cuándo alguien recuerda en la Biblia cuándo es que se da la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén? ¿En qué libro del Antiguo Testamento?
Luis, no se escucha. En el libro de Nehemías. Nehemías. Es correcto, en el libro de Nehemías, ¿ok? Aquí estamos, entonces, vean aquí, eso fue en el año 445 antes de Cristo, con el decreto de Artajerjes. De hecho, así termina el Antiguo Testamento de los judíos, que aunque ellos tienen el mismo Antiguo Testamento que nuestro, ellos tienen los libros acomodados de otra forma. De tal manera que el último libro que ellos tienen es Segunda de Crónicas. Y lo que dice Segunda de Crónicas, los últimos versículos es que los judíos suban a Jerusalén a edificar el templo. Ok, bien. Nosotros visitamos la otra vez, estuvimos hablando con unos judíos. Luis Fernando les preguntó que si ellos esperaban al Mesías, y estos judíos nos dijeron que no están esperando al Mesías, que están esperando un hombre que les edifique el templo. Ok, bien, entonces vemos que históricamente la reconstrucción de Jerusalén fue en el libro Nehemías. Y la fecha es 445 antes de Cristo. ¿Cuántas semanas se cumplen según Daniel 9:25? 62. ¿Cuántas más? Es correcto. 62 más, ¿cuántas más? 7. 69. 69 semanas, ¿verdad? Eso lo vemos ahí en Daniel 9:25. Ok. Cuando se cumplió las 69 semanas, ¿quién vendría? Según ese versículo 25. El Mesías, el príncipe. Exacto, el Mesías. Recuerda que Mesías está en hebreo. En griego es Cristo. En español es ungido. ¿Ok? Aquí vemos que es una profecía muy clara acerca del Señor Jesucristo. Yo solo sé, yo tuve un compañero en un trabajo que era judío y le enseñé este versículo. Me dice, es que nosotros lo entendemos de otra forma. Eso fue lo que me dijo él. Pero es que no hay otra forma de entenderlo, ¿verdad? Ahí está. Entonces quiere decir que desde Nehemías hasta la venida de Cristo se cumplieron ¿cuántas semanas? 69. Ok. ¿Cuántos años son? Si fueran años, si multiplicamos 69 por 7, ¿cuánto daría? ¿Alguien tiene una calculadora? De 483. Ok. Bien. Entonces quiere decir que esas semanas son semanas de ¿qué? De años. De años. Porque históricamente ya se cumplieron 69. Desde la reconstrucción del templo en Nehemías, de Jerusalén en Nehemías, hasta la venida de ¿quién? Del Mesías. Del Mesías. Ahí, ajá, exactamente. Ahí se cerraron las 69 semanas. ¿Ok? Como que se partió el queque, por así decirlo, ahí se cerró con la venida del Mesías. ¿Ok? Vamos a ver, versículo 26, Daniel 9:26. ¿Yori? Sí, señor. Lo voy a interrumpir. Sí, señor. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Ok, listo. Ajá. Cuando dice después de las 62 semanas, ¿de cuántas semanas realmente está hablando? Según el versículo anterior. Vean el versículo anterior y usted me puede decir, si está mencionando 62 semanas, en realidad, ¿cuántas semanas tenemos que estar tomando en cuenta? 7. Sí, ¿solo 7? ¿O cuántas es en total? 69. 69, exactamente, porque el versículo anterior habla de 7 primero y luego 62. Entonces, cuando habla de las 62 semanas, ya sabemos que se cumplieron 7, entonces estamos hablando de 69. ¿Ok? Después, desde las 62 semanas, o sea, después de la semana 69, ¿qué va a suceder? Será muerto el Mesías. Eso sucedió hace 2000 años. Cristo fue muerto, ¿ok? Ya las 69 semanas se había cumplido. Después de eso, vea que entonces, después de eso no sigue la semana 70, ¿ok? No sigue la semana 70, sino que lo que iba a suceder es la muerte de Cristo. Aquí está en esta imagen.
está la muerte de Cristo. Y aquí está la venida de Cristo. Eso se cumplió cuando Jesús entró en el pollino a Jerusalén. Ahí se cumplen la semana 69. Después de eso, se le quita la vida al Mesías. Ok, significa que hay ¿cuántas semanas faltarían para que se cumplan las 70? Una. Una semana. Esa semana todavía no, o sea, está guardada, ¿ok? Porque esa semana no sucede después de las 69, porque después de las 69, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué evento sucedió que ahora es historia? La muerte de Cristo. La muerte de Cristo, exactamente. Así que la muerte de Cristo nos muestra una pausa que empieza en el mundo, ¿ok? Como un paréntesis, por así decirlo. Vamos a ver. Ajá. Yohaira dice eso, que es una pausa. Es correcto. Así es una pausa. Pastor. Sí. Sí, una consultita. Entonces, digamos que se cumplió la semana 69. Sí. ¿Verdad? Sí. Y estamos en la pausa. Sí. ¿Por qué la pausa? ¿Será dándole tiempo al pueblo de Israel, a los gentiles? ¿Cuál sería la excusa que uno daría, digamos, cuando alguien nos habla de esto? Porque hay personas que dicen, que estamos en la semana 70. He escuchado personas con toda clase de opiniones con respecto a la semana 69 a la semana 70. Sí. Algunos dicen que estamos viviendo la 69 y otros dicen que estamos dentro de la 70. Pero en cuanto a esa pausa, ¿cuál sería la respuesta que uno podría darle a esas personas que preguntan, ok, ¿y por qué estamos en esa pausa? O sea, ¿cuál sería la respuesta correcta? Muy bien. ¿Verdad? ¿El por qué la pausa? Sí, bien. Primero vemos que la semana 69 se cerró con la venida de Cristo. Ahí se cumplió y ya no está abierta, ya se cumplió, ya no puede seguirse cumpliendo. Entonces, ahí le podemos decir a la gente que definitivamente en la semana 69 no estamos porque se cumplió con la venida de Cristo cuando Cristo entró en el pollino a Jerusalén y decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí se cumplió la semana 69. Entonces, esa semana, por cumplirse, ya no queda abierta, ya está cerrada. De las 70 semanas, solo falta una. ¿Por qué la pausa? Eso es un estudio que vamos a tener en este mismo tomo 3. Según Romanos capítulo 9, nos dice, les digo un misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, y eso ustedes pueden verlo claramente. Israel, aunque es el pueblo físico de Dios, Israel está endurecido con Dios. Solo hay un remanente que cree, un poquito de judíos que han creído en Cristo. ¿Ok? Y dice, he aquí os digo un misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la abundancia o la plenitud de los gentiles. Y ese es el intervalo que tenemos aquí en esta imagen de Daniel, y es el intervalo en que estamos viviendo hoy día nosotros. Esa pausa empezó desde la muerte de Cristo y se mantiene hoy día, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto falta de las 70 semanas? Una. Exacto. Y ahora, si hablamos de una semana, ¿de cuántos años estamos hablando? 7. De 7 años. Es correcto. Muy bien. ¿Ok? Entonces, sí. Johnny, entonces la respuesta a hermana Yohaira sería que se está, digamos, esperando a que es paciencia de Dios, un intervalo que Dios está dando para que la mayoría de gente pueda conocerlo, ¿correcto? Es correcto, sí. Y eso es lo que le llamamos la época de la iglesia, ¿verdad? Okay. Donde Dios, por su misericordia, porque Israel le rechazó, Dios se vuelve a los gentiles para que los gentiles se arrepientan y crean, ¿verdad? Y entonces, por esa misericordia ahora de parte de Dios hacia los gentiles, luego va a ser dada a los judíos, ¿verdad? ¿Cuándo es que va a entrar la plenitud de los gentiles? ¿Ok? Eso es una buena pregunta, pero sabemos que necesitamos entender que algo tiene que ser quitado en el mundo para que la semana 70 se empiece a cumplir. ¿Ok? Sí. Sí. Algo y alguien. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver en
segunda de Tesalonicenses, pero vamos a seguir leyendo aquí en Daniel 9:26, entonces. Después de, ¿eso ya lo leímos? Ah, no, No. mentiras. Ok. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Muy bien, entonces, ¿cuál es el pueblo que destruyó la ciudad? ¿De cuál ciudad está hablando aquí? De Israel, Jerusalén, sí. Jerusalén, exactamente. ¿Y cuál santuario está hablando? Templo. El templo. ¿Y cuándo eso ya sucedió o está por cumplirse? No, ya sucedió. Ok, ¿cuándo, históricamente, cuándo sucedió esto? Con los romanos, Ok. no sé qué año específicamente, pero... Luis Fernando sabe, ¿verdad? Después de Cristo. Sí, ¿en qué año? 70. 70 después de Cristo. Fue un general que se llamaba, ¿cómo? Tito. Tito, que luego llegó a ser un emperador romano. Entonces, eso ya es historia, eso se cumplió. ¿Ok? Ahora, ¿por qué dice el pueblo del príncipe que ha de venir? ¿Quién es ese príncipe que ha de venir? El versículo 27 nos va a hablar de ese príncipe que ha de venir. Daniel 9:27, Johnny. Sí, nada más una pausa, papi. Sí, estamos en la pausa. No, perdón. No, estoy vacilando, estoy vacilando. Doña Rosy mencionó en Facebook que dice, esa pausa es la paciencia de Dios para que muchos se arrepientan de sus pecados. Es correcto. Exactamente eso es lo que la Biblia nos enseña. Y si usted es una persona que por primera vez nos escucha aquí o nos va a escuchar aquí por Zoom o por Facebook y usted escucha este mensaje y no conoce al Señor, nosotros les invitamos a que usted pueda venir y conocer al Señor, porque Dios está mostrando paciencia, está extendiendo su misericordia sobre el mundo para que las personas puedan arrepentirse y creer en Cristo. Y es por eso que ustedes pueden ver que Dios, el Dios de Israel, se ha vuelto a los gentiles. Eso usted lo puede ver en el libro de Hechos, ¿verdad? Pablo predicando a los judíos y los judíos lo rechazaban y entonces Pablo se sacudía, se quitaba las sandalias, se las sacudía y decía, la sangre sea sobre ustedes, yo me voy a los gentiles porque así está escrito, te he puesto por luz a los gentiles. Y se fue a predicar a nosotros los gentiles. Qué bendición que Dios nos haya tomado en cuenta. Hay muchas profecías en Isaías que Jesús sería levantado como una bandera para los gentiles, que las costas esperarán en él, en Cristo. Y costa, yo puedo involucrar ahí a Costa Rica, ¿verdad? Que tiene dos costas. Dios espera que el mundo se vuelva a él en este tiempo en que él le está mostrando paciencia y misericordia para que crean y sean salvos. Y le invitamos a usted que no conoce a Cristo para que hoy usted se arrepiente y reciba esta misericordia de Dios. Es una buena oportunidad. Bien, seguimos ahora entonces con Daniel 9:20. Bueno, entonces, usted me tiene que decir cuál es ese príncipe. Sabemos que ese príncipe, ya sabemos cuál es el pueblo de ese príncipe. ¿Cuál es el pueblo? Roma. Roma. Muy bien, Roma. Ok, Roma es un imperio que pareciera que murió, pero es un imperio que va a resucitar. Ustedes pueden ver aquí en la imagen, en la visión de Daniel, está el intervalo de tiempo, ¿verdad? Aquí está el imperio romano, que por cierto estaba compuesto por el oriente y occidente. Ahora estamos aquí en el intervalo de tiempo y después de este intervalo de tiempo va a resucitar el imperio romano. ¿Ok? Bien, Johaira. Sí, pastor, una cosa, una pregunta. Cuando hablamos de Roma, que va a levantarse en los últimos tiempos, Ajá. estamos hablando de Roma, digamos, como iglesia, como religión, ¿verdad? Como lo son ahorita, que son una institución, digamos que prácticamente independiente, el Vaticano. Entonces, no estamos hablando de Italia como país, sino como Roma a nivel de iglesia. No, sino que estamos hablando del imperio romano que incluía todo aquello que abarcaba en aquel tiempo, ¿verdad? Que abarcaba parte de África, toda Europa y parte de Asia. Se refiere a ese imperio. No se refiere al Vaticano,
sino que se refiere al Imperio Romano que abarcaba, bueno, en aquel tiempo era la potencia mundial. Hoy día está tratando de levantarse. La Unión Europea es una evidencia de eso, ¿verdad? Porque los europeos dijeron, bueno, Estados Unidos es la potencia mundial. ¿Por qué? Porque tienen muchos estados que se unieron, ¿verdad? Entonces hagamos nosotros lo mismo. Entonces está la Unión Europea. Ahí es donde vemos el intento del Imperio Romano de volverse a levantar, que va a suceder por completo cuando el anticristo se manifieste. Listo, pastor. Gracias. Con mucho gusto. Ok, entonces vamos a ver quién es este príncipe. Daniel 9:27. Y vamos a ver quién de ustedes me puede responder. Johnny. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sí. Ok. Sí. Claro, nunca había visto ese nombre así. Es que esa palabra sí, así. es el pan que se ofrecía. Ya. Recuerdan que con los sacrificios había también ofrendas de harina. Sí. Okay, a eso se refiere. También habían libaciones, que era vino que a veces se echaban sobre los sacrificios. Son cosas que a veces iban conectadas con los sacrificios. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Bien, es el anticristo. Es el anticristo. Entonces, ese príncipe que ha de venir, ya identificamos de qué imperio va a salir. ¿De cuál imperio va a salir? De Roma. De Roma, exactamente. Ahora, tenemos el caso de Pablo. Pablo, ¿de qué nación era? Él era bueno, israelita, judío de nacimiento, digamos, él es romano. Él es romano, pero él tiene sangre de judía. Es correcto. Entonces, Como decir doble nacionalidad. Es correcto. Sí. Antes Costa Rica solo permitía una nacionalidad, pero cuando vio que, ¿cómo se llama el astronauta? Franklin Chang. Ajá, Franklin Chang, tenía que escoger uno de los dos, Estados Unidos o Costa Rica, entonces Costa Rica permitió 2 nacionalidades para que Franklin Chang pudiera seguir siendo tico. Y entonces ahí todo el mundo hoy día puede tener 2 nacionalidades aquí en Costa Rica. Ok, quizás el anticristo va a tener estas 2 nacionalidades, pero si no, por lo menos ya sabemos cuál es, sí va a tener rotundamente. ¿Cuál es? La romana. La romana. La romana. Exacto. Dice doña Rosy que Pablo es de Tarso. O sea, es una parte de Italia, ¿verdad? Creo que. No, Tarso es de Asia, o de Turquía hoy día, ¿verdad, Luis? Sí, es de lo que hoy día Turquía, pero pertenecía al Imperio Romano, ¿sí? Claro. Tarso de Cilicia, pertenecía era parte del Imperio Romano, es correcto, sí. Ok, perfecto. Bien, entonces ya nos dimos cuenta que ese príncipe es el anticristo. ¿Y qué va a hacer él? Según el versículo 27. Pues al principio. Perdón, sigue usted, Cristina. Un pacto con los romanos. Un pacto con los judíos. Con los judíos. Con los judíos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Con qué seguramente va a lograr hacer ese pacto con los judíos? ¿Qué seguro les va a prometer él a los judíos? La construcción del templo. Es correcto. Correctísimo. Y eso es lo que muchos judíos hoy día están esperando. Nosotros lo escuchamos. ¿Recuerda, Luis? El día que hablamos y que usted les dijo, ustedes están esperando al Mesías. Ellos dijeron, no, estamos esperando un hombre que venga y nos edifique el templo. ¿Verdad? Jesús dijo, yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibís. Otro vendrá en su propio nombre y a ese recibiréis. Y eso es lo que los judíos van a hacer. Y el mundo se va a maravillar, porque imagínense que hoy día se levante un político y diga que logró hacer una armonía entre los israelitas y los palestinos. Y los palestinos le permiten a los judíos construir el templo. Entonces la gente va a decir, se solucionó el mundo. Eso es prácticamente imposible ahora, actualmente, porque ahí justo donde está el templo, en la Meca, ¿verdad? Que es el lugar más santo para los musulmanes. Está en la Meca. Perdón. La Meca está en Arabia.
No, estoy hablando de... Del edificio de los musulmanes que están en Jerusalén, que es que le Sí. llamamos Meca, pero realmente no es Meca. A muchos lo conocemos así, pero sí, realmente no es Meca, es como un templo de los musulmanes, sí. Pero ese es el lugar más, tengo entendido que ese es el lugar más santo para los musulmanes porque ahí es donde ellos dicen que ascendió Mahoma. Sí, Creo que fue. Sí. Entonces, el quitarles eso o sea, ahora es imposible, sería la tercera guerra mundial prácticamente. Es correcto. De hecho, yo vi una película cristiana donde permitieron entrar y ahí en el centro de ese lugar, la cúpula de la roca se llama, por cierto, ese lugar. En el centro está la roca donde se cree que Abraham sacrificó a Isaac. En esa película aparece ahí esa parte. Ahora, eso puede ser que sea lo que pase, que ellos cedan ese lugar, que los judíos voten ese lugar y construyan el templo, imagínense. Otra cosa que algunos piensan es que hoy día los judíos tienen el dominio sobre los altos del Golán. Pero vamos a escuchar primero a Yohaira y luego continúo con esto. Sí, pastor, he escuchado opiniones donde hay personas que dicen que también ese señor o ese anticristo o la persona que puede construir el templo es posible que tenga, como usted bien lo mencionaba, algo de Roma y que sea también musulmán, ya por el auge que ha tenido esta religión en los últimos años, ¿verdad? Una religión que años atrás estaba casi, bueno, para este lado, ¿verdad? Sí, casi no se sabía, no se conocía, era muy poco lo que se conocía de los musulmanes y ahora ha tomado un auge tremendo con este asunto de las redes sociales. Entonces he escuchado opiniones de personas que han dicho que es posible, ¿verdad? Que se levante alguien que tenga como que esas dos ramificaciones, musulmán con nacimiento romano, por ahí, o sea, una mezcla un poquito combinada, pues, algo combinado. Qué ¿Usted qué opina? Sí, pues, sí, Johnny, ¿qué iba a decir usted? No, que muy interesante lo que dice hermana Yohaira, porque es correcto. Sí. Y también, no, era eso. Ok. Sí. Bien, Luis, Fernando. El anticristo es un personaje político, es distinto al falso profeta, que es una persona religiosa. Entonces, esta persona, pienso yo, Israel desde su nacimiento en el 48, que le cedieron los ingleses ese territorio, ha intentado la paz con esta gente, los palestinos y los musulmanes. Ha sido atacado por todas esas naciones. No sé cómo de milagro hizo la paz con Egipto, ya duradera, desde hace como 40 años, pero siempre ha intentado estar en paz. Se han hecho interminables reuniones y ellos han querido paz y hasta han cedido terreno, pero esa gente no ha querido. Entonces yo pienso que, dice, y él era un pacto firme, a la larga va a ser, también puede ser que él les va a prometer paz, tranquilidad. Y entonces ellos van a firmar con ellos el pacto, él los va a endulzar con ese asunto del templo. Y después, como dice ella, a la mitad de la tribulación pondrá fin al sacrificio de la ofrenda del cereal, no sé, y ahí empieza ya la parte devastadora de Israel. Pero Israel siempre ha buscado la paz, don Johnny. Yo pienso que eso es lo que ellos quieren desde los tiempos de Abraham, lo que pasa es que no se ha podido, ¿verdad? Es correcto, es correcto. ¿Alguien más levantó la mano? Hermana Yohaira, yo creo que levantó la mano. Sí, pastor, creo que ya es la última. No, el hermano Luis estaba diciendo, y quiero corroborar algo que él decía, sobre que Israel siempre ha buscado la paz. La razón por la que Israel ha cedido tanto terreno, porque recuerden que pues Israel tenía una gran expansión de tierra, ¿verdad? Y la razón por la que ellos han cedido tanto terreno, si usted va a Israel, usted va a darse cuenta que Belén no le pertenece a ellos, Hebrón no les pertenece a ellos, Jericó no les pertenece a ellos, y hay varias ciudades que no les pertenecen. Es como que los palestinos, yo siempre digo, cuando alguien me pregunta, que es como decir Alajuela dentro de Costa Rica, ¿verdad? Que le pertenece a los palestinos, pero ellos no tienen cierto derecho a salir, al menos que tengan un permiso especial de ese lugar para ellos poder salir. Entonces, la razón por la que Israel ha cedido tanto es precisamente por tener paz con ellos, con el mundo, y que nadie los moleste. Son gente muy tranquila.
ya aunque ellos son así un poquito ariscos y cuidadosos, son muy meticulosos con muchas cosas por todo lo que han vivido, corroborando lo que dice el hermano Luis, sí, ellos siempre han querido la paz y esa es la razón por la que ellos han cedido tanto terreno dentro de su propio país. Es correcto. Bien, ¿alguien me levantó la mano? No, que Sí, no sé, Johnny. me le quiero adelantar un poquito. Usted Sí. ya estaba mencionando de los Altos de Golán, creo que es. Sí, Así se llama. algunos, ajá, sí, Johnny, diga. ¿Usted iba a decir que piensan construir el templo ahí? No, no, no. Ah, ok. Lo Ok, que ok. los judíos supuestamente entendí que tienen el dominio político por tener los Altos del Golán, que es un lugar donde se puede mirar todo. Ok. Los musulmanes tienen el dominio religioso por tener la cúpula de la roca. Hermana Cristina. Sí, no, que yo antes cuando escuchaba hablar así del anticristo, yo veía como que era como imposible saber quién era ese anticristo, pero si es así como están hablando, entonces uno sí va a saber quién es, porque si él, cuando empiezan a construir el templo, Sí. entonces uno va a saber quién es y entonces ese será. Así. Es correcto, pero para que él se manifieste, ¿qué tiene que suceder? Nosotros no vamos a estar ahí. Nosotros vamos a estar en la presencia de Dios. Ok, ¿qué tiene que suceder? El rapto. El El rapto. arrebatamiento, El rapto, exactamente. sí. Entonces, Dios guarde lo veamos nosotros. Gracias. Tal vez de allá, ¿Ah? de arriba. Bueno, de no. arriba, ok, está bien, ya eso No, es otra cosa. gracias a Dios no vamos a estar ahí. Gracias a Dios vamos a Sí. estar con nuestro Dios. Sí, Sí. exacto. No vamos sí. a. No, ujú. ¿Y Diana? Es que no sé, ¿verdad? Estoy confundida. Ujú. Este pueblo que está hablando aquí, ¿verdad? En Daniel, que será construido ese templo. Sí. Entonces, cuando eso pase, ya va a ser el rapto, ya no van a ser los de verdad, todos los de Cristo, cuando estén construyendo ese templo. No, primero viene Cristo por los cristianos, por la iglesia. Entonces se lleva a la iglesia y empieza a cumplirse ¿qué? Hermanos, para la tribulación, o sea, la última semana que falta. ¿Ve? Entonces ya se cumplieron 69 semanas, falta una semana. Esa semana se empieza a cumplir después de que Cristo se lleva a la iglesia. Entonces, ya termina el intervalo de tiempo, que es en el que estamos hoy día. Y entonces, sí, Johnny. No, que por eso es muy importante estar seguros que hemos creído en Cristo. Es Por eso correcto. es que hemos nacido de nuevo, para estar tranquilos de que en cualquier momento Cristo viene por nosotros vamos a ir a Él y no vamos a pasar por nada de esto. Y nada más, la última cosa, que Johaira dice que ella no quiere conocer a la vez, al anticristo. Sí, yo creo que ninguno queremos, ¿verdad? No, yo tampoco. Sí, exacto. Sí, yo sé. Ninguno Sí. queremos. Ahora. Pastor. Sí. Es que Paola mandó creo que es como un video, entonces pone que si gustan, cuando tengan tiempo, pueden leer dónde está ese templo, el enfrentamiento de la mezquita o algo así. Ok. Lo envió a los chats de la iglesia. Sí, señor. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Paola. Gracias, Cristina, por ayudarnos. Entonces, vean una cosa, hermanos. Voy a retomar los altos del Golán. Algunos piensan que entonces el anticristo va a negociar con los judíos y los musulmanes. Los judíos tienen supuestamente el dominio político con los altos del Golán. Los musulmanes el dominio religioso con la cúpula de la roca, que es ese edificio que está ahí en Jerusalén. Entonces, que quizás el anticristo va a lograr que hagan un cambio, que los musulmanes tengan entonces el dominio político y los judíos el dominio religioso, y entonces que se les permita a los judíos construir el templo, que puede ser que sea en la cúpula de la roca, pero también otros piensan que no es exactamente ahí, sino que a la par de ahí. Y entonces que construyan el templo de los judíos suena como un poquito como más fácil, ¿verdad? Aunque tal vez puede ser que quiten la cúpula de la roca, pero si no, los judíos construyen el templo y se parece mucho a ese tiempo de que las religiones se van a unir. Entonces los judíos ahí con el templo y la cúpula de la roca a la par, entonces la gente va a decir, mire, hasta amistad religiosa, ¿verdad?
Pero, hay posibilidad que sea así también, ¿verdad? Pero es que, bueno, yo siempre he pensado que los israelitas o los judíos quieren construir el templo exactamente donde estaba. Por ¿O no eso, es así? sí, pero algunos piensan que donde estaba no es exactamente Ah, en la cúpula de la roca. Ok. La mayoría piensa que es ahí, pero algunos piensan que quizás no, ¿ya? Y entonces lo van a construir donde realmente es. Luis Fernando. Otra cosa que se me olvidó decir es que a raíz de las guerras que han tenido con Jordania, con Líbano, con Arabia, con Egipto, Ajá. ahí no llega ningún presidente ni ningún primer ministro de esos países jamás, ¿verdad? Sería una torta. Por eso Israel jamás va a poder hacer un campeonato mundial o sería una masacre. O que Israel vaya a unos Juegos Olímpicos en Siria. Eso es imposible. Ya sabemos que los van a matar, como mataron a los en los Juegos Olímpicos de Múnich, mataron a la delegación de Israel. Sí. Entonces es fácil pensar que ese anticristo no va a ser de esos lados para mí, porque digamos, no va a ser un... Vea que para la paz con Egipto, Israel les dejó la península del Sinaí, que se había ganado en la guerra de los 6 días, Ajá. y con tal de hacer la paz y firmar una paz en Estados Unidos cuando estaba el presidente Jimmy Carter. Entonces imagínese usted que para mí esa persona que va a llegar ahí, ese príncipe, tiene que ser alguien, don Johnny, de Europa o de otro lado, pero jamás del Medio Oriente, porque ellos no van a soportar ahí ver al presidente de Siria, al presidente de Arabia, ninguno de ellos, nada que ver. Esa gente se odia de muerte, no es como nosotros, que podemos tener a alguien que no soportamos, es que esa gente... Entonces, dice, y él hará el pacto firme con muchos por una semana, y ese príncipe que ha de venir, lo que me intriga es la nacionalidad, ¿de dónde podrá ser, don Johnny? Del ¿Qué Imperio usted? Romano. De cualquier Por parte. eso, pero de cualquier parte de Europa, entonces. Sí, de cualquier parte en que estaba el Imperio Romano. Sí. Sí, pero es que Roma estaba ahí también, estaba en Israel, estaba en Siria, Ajá, por estaba en eso. Egipto. De cualquier parte de esas. ¿Te cree? Sí. ¿Pero nativo o así como Pablo, que tiene doble nacionalidad? Me imagino que va a tener doble nacionalidad y es capaz que hasta 3 o por lo menos 2 nacionalidades y es capaz que 2 religiones. Porque suena muy parecido, como matan los musulmanes hoy día, ¿cómo es que matan algunos musulmanes a las personas? ¿Qué le hacen? Cortan la cabeza. Exacto, y eso es lo que va a hacer el anticristo. Va a decapitar. Se parece mucho, ¿verdad? Sí, tiene razón. Sí. Sí. Se nos fue el tiempo, hermanos. Y esa lección todavía le falta un montón, entonces vamos a seguir la próxima semana. Si usted no ha terminado la lección, termínela, porque la próxima semana vamos a ver más detalles sobre esto que estamos hablando. Vamos a ver más sobre este versículo 27, Daniel 9:27. Vamos a ver más sobre Daniel capítulo 11 del 35 al capítulo 12, versículo 13. Y vamos a ver también segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 12. Y ahí en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 12, nos dice aquello que hoy hace 8 les dije, porque a veces nosotros decimos, es que la gente que hoy no cree en la tribulación va a creer, quizás, pero según segunda Tesalonicenses, corren un gran peligro de no llegar a creer, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver de hoy en 8 si Dios lo permite. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermano Walter, ¿usted cree que puede despedirnos en oración? Vamos a ver si está hermano Walter. Sí, está conectado. Ok. Sí, señor. Sí, es que tuve que salirme. Ok. Y me acabo de ingresar. No sé si pudieron leer algunos mensajes ahí de Facebook. No. Sí, yo lo leí, sí. yo lo leí todos. Ajá, sí. perfecto. Sí, muchas gracias. Bueno, ahora Maricela acaba de comentar. Ajá. Dice que ella tuvo que salir de Zoom porque tiene problemas, pero que ahora está en Facebook. Ok. Pero lo demás ya los había leído. Perfecto. Muchas gracias. ¿Oramos Muchos. entonces? Señor, gracias siempre por tu palabra, por todo lo que nos enseñas. Todo te lo debemos a ti, Señor. Gracias por tu amor. Perdona nuestras partes, pecados, Señor. Te rogamos pues que siempre nos limpie con la sangre de Cristo Jesús, Señor. Renuévanos cada día. Ayúdanos a ser mejor cada día para ti. Toma control de nuestros pensamientos, Señor. Nuestro carácter, de todo, Señor, nuestro ser.
crea en nosotros un corazón limpio y un espíritu recto delante de ti, Señor. Ayúdanos cada día, pues, a hacer tu voluntad, a caminar en santidad e integridad para honra y gloria tuya, Dios. Guárdanos del mal. Y por Costa Rica también acuérdate, Señor, y te rogamos muchas bendiciones para cada uno de los que estamos acá por Zoom y por los que están también en Facebook, Dios. Bendíceles grandemente a nuestros familiares, nuestros seres queridos, Señor. Gracias por tanto amor, por habernos dado a tu santo Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Redentor. En Él estamos seguros, Señor. Él es nuestra roca, nuestro castillo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Amén. entonces nos despedimos de los que están en Facebook. Nos me menciona otra vez los nombres, Johnny, porfa. Está con mute. Sí, sí, Ok, sí, sí. señor. Perdón. Bueno, como yo, digamos, aquí no puedo ver exactamente quiénes están en vivo conectados, pero sí puedo ver los que comentaron. Ajá. Está Lisette Castro, doña Rosy, y Marisela. Ok, saludes a cada una de ellas, a Lisette Castro, a doña Rosy, a Marisela. Saludes entonces a Johnny David, a Luis Fernando, a Sander, a Yancy, a Sujei, a Cristina, a don Agustín, a Yohaira, a Walter Poveda, a Diana que se salió y los demás que estuvieron y que no podemos ver. Bendiciones a cada uno. De hoy en 8 continuamos esta lección. Dios les bendiga a todos. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Amén. 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 Buenas A noches a Agustín todos. también. Sí. Gracias. Amén, Hermanos, amén. que Sí. Dios les bendiga. Igualmente, sí. Don Agustín y creo que su esposa tal vez estuvo ahí también. Estaba ahí, lo que pasa es que no estaba conectada, estaba conmigo nada más. Ah, ok, perfecto. Que Dios les bendiga. Bueno, Amén. buenas noches. Buenas noches. Gracias. Amén. Amén. Buenas noches. Buenas noches.